Aquí estamos. Señores, yo estoy aquí con unos amigos. Es verdad, es verdad. Señor, esta tarde nos estamos riendo porque son cosas que nosotros hemos vivido con las personas que están aquí invitadas. Esta tarde hemos vivido tantas cosas, tantas experiencias de la época nuestra de la revolución. No de la revolución, ahora que se cumplen los 50 años en este año de la revolución de abril. Personas con las que estuvimos, que nos conocimos en todo ese movimiento revolucionario de abril, aunque militábamos en partidos diferentes y todo esto. Sin embargo, se creó una amistad y una solidaridad que hasta el día de hoy existe. ¿Quiénes están aquí? Aquí está Sagrada Bujosa, quien era la esposa de Amaury Germán Aristi, ustedes saben quién es Sagrada. Y está también José Villa, que es uno de los compañeros de estos revolucionarios, los palmeros, que sencillamente uno le duele el alma cuando uno ve todo esto de nuevo. Palmeros, Comando de la Resistencia, Análisis y Testimonio. Esta es la fundación Amaury Germán Aristi, que ha publicado. Aquí está el documento base que Amaury, que es el que dirige los comandos de la Resistencia, le escribe a Francis Camaño, que era el principal dirigente de los comandos de la Resistencia. Un documento lleno de desgarro, lo voy a decir así, de fe en un ideal, que era hacer una revolución para el bien, entendían ellos, de la sociedad dominicana, pero de la sociedad de los más pobres, de los oprimidos de siempre. Usted lo considera ahora, eran unos ilusos, eso no era posible. Usted puede considerarlo todo, pero lo que usted no le puede quitar a estos muchachos es su amor hacia los otros. Ese ideal, un ideal tan profundo que consagraron su vida a defenderlo. Ahí está Amaury, Virgilio, bienvenido Ulises, el documento, aquel 12 de enero del 1972, cuando las tropas de Ney Nivar van y se enfrentan con estos cuatro. Ahí está el monumento que se les ha hecho a ellos en esa zona de la capital. Y vamos a oír los testimonios de personas, tanto de Sagrada, que es la viuda de Amaury, como de José Villa, que es uno de los miembros de los comandos de la Resistencia. Gracias a ustedes dos, estamos celebrando, celebrando no, porque siempre le corrigen a uno, conmemorando los 50 años de la Revolución. Todas estas cosas salen de esa revolución de abril. Sagrada, voy a comenzar contigo, tú como viviste aquí todo esto con Amaury. Eso es así, o sea, sale este grupo del 14 de junio y está en Cuba. ¿Tú puedes seguir por ahí? Sí, realmente hay que situar cuál era el país que vivíamos, sí, que se vivía en América Latina, en un contexto después de la Revolución de Abril, de la Guerra Fría. Sí. En ese contexto, los revolucionarios latinoamericanos, para no irnos a otras partes del mundo, era una época en donde la promoción de la lucha armada y la asunción de la lucha armada como formas de librar los grandes y en aquel entonces pensábamos definitivos combates para salir de las dictaduras que predominaban en ese entonces. En ese contexto, bueno, éramos del 14 de junio. Sí. Y este grupo de revolucionarios del 14 de junio, que teníamos nuestros antecedentes entre todo ese periodo después de la muerte de Trujillo, que fue muy convulso, sí, muy rico, pero muy convulso, en un contexto internacional de una solidaridad que ya no existe, así es, de una vocación al sacrificio,
de un compañerismo, de todas esas manifestaciones, todos esos valores que nosotros no estábamos imbuidos y que creíamos en ese entonces que podíamos cambiar no solamente nuestro país, América y el mundo. Así mismo. Realmente fue un periodo muy hermoso también, donde florecieron las manifestaciones desde artísticas, políticas, culturales, utópicas. Así Ahí es. tenemos a París del 68, por Sí, hablar, ¿no? sí, Entonces, sí. en ese contexto, esa juventud de entonces, entre lo que nos encontramos nosotros, ya somos algo viejos, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues, nosotros militábamos en las organizaciones políticas, en este caso, la más importante, el 14 de junio. Sí. Después de la guerra, con una muy mala interpretación de ese suceso de la Guerra de Abril, creímos que podíamos darle continuidad a ese proyecto de lucha armada. Y prácticamente toda la izquierda se desplaza hacia diferentes ámbitos del campo socialista para entrenarse militarmente, educarse políticamente, con el propósito de volver al país para, a través de un foco guerrillero, en ese momento derrocar al gobierno del doctor Balaguer. Sí. En ese sentido, los compañeros del 14 de junio, encabezados por Amaury, eran 13, ahorita José Villa les hablará, fueron a Cuba con ese propósito de venir al país para crear un foco guerrillero. Y otro grupo se fue a China. Sí. Como otros grupos de dominicanos, y tú lo sabes muy Sí. bien, por el PCD, se fueron a Hasta la Unión Corea, Soviética, y a a Corea y a a Corea Vietnam, del Norte, y a Vietnam, a y a todas Vietnam, partes. sí, todo Entonces, eso fue en así. ese contexto se da ese encuentro de los compañeros del 14 de junio que se autodenominaron palmeros, un poco para también diferenciarse de los otros grupos de dominicanos que se entrenaban en Cuba, pero también por eso que hemos hablado en algunos momentos, en el sentido de que en la zona donde ellos se entrenaban había muchas palmas. Entonces, la seguridad cubana, habían comportamientos y comportamientos, porque antes creíamos que todos los revolucionarios éramos, bueno, que Impolutos, no impolutos, sí, impolutos, lo mejor del mundo, que no había, exacto. Sí, sí. Toda gracias a Dios que éramos tan inocentes. Sí, sí, gracias a Dios. Gracias pero la a Dios, inocencia nos llevó al martirio. Al martirio. Sí. En ese contexto, pienso que Camaño ya está en Cuba. Sí. Soy de las que cree que Camaño llegó a Cuba en el momento equivocado. ¿Por qué? Porque ya había muerto el Che, Sí. y porque ya había una situación al interior del Estado cubano y sobre todo de los organismos que tenían que ver con la seguridad de la revolución y la defensa de la revolución, que habían ya, se había iniciado un proceso de reflexión al interno de esa revolución, con el golpe del Che y otros golpes que habían ocurrido en otras partes del mundo. Golpes en el sentido de que no era tan fácil exportar, como decíamos, la revolución, la lucha armada, como se quiso hacer en Bolivia y en otras partes. Sí, pero que también le habían dado esos golpes, sí, espérate, los sí, mismos cubanos. Sí, Ey. ellos mismos. Sí. Lo que podríamos ver si el tiempo nos da luego, porque Sí. no quiero extenderme mucho Sí. para dejar a José, es la manera en cómo ellos manejan eso con los comandos de la resistencia, con Camaño, y de Camaño con los compañeros que estaban con él. Exacto. Esa es, por lo menos desde mi punto de vista, el centro de mi gran crítica, porque nosotros teníamos que movernos, se suponía, por códigos éticos que estaban sustentados en valores por los que fuimos ahí, estábamos dispuestos a dar la vida no solo por este país, sino por la Revolución Cubana. Así mismo. Y cómo la Revolución Cubana, que prácticamente contaba con un ejército de, vamos a decirte, de gente que era capaz de dar la vida por esa revolución, trató a esos revolucionarios de la manera que nos trató a nosotros, Entonces, incluyendo a Camaño. Trató, no, maltrató. Sí. Este es el testimonio. Y ese testimonio de Amaury. Ese maltrato es el que se refleja en esta carta de Amaury, que está aquí. Ese testimonio, esa carta, Amaury le envió a Camaño, Sí. está dirigida a Camaño, a Fidel y a Sí. la dirección de la Revolución Cubana. Sí. Él de ingenuo, esa carta le llegó a Camaño, salió de aquí a mediados de septiembre de 1971.
debe haber llegado a manos de Camaño. Esto es una especulación, pero imagino que octubre, pero antes, 4 meses antes de su muerte. ¿Tú no tienes ningún testimonio que diga que esa carta le llegó a Francis? Claro que sí, que tengo testimonio. Sí, de que sí le llegó. Sí, seguro. Esta es la carta de Amaury a Camaño, los miembros de los comandos en Cuba. Román era el nombre de Francis, ¿verdad? Sí. Y demás miembros de la FIFO. Era Fidel Castro. Fidel Castro y demás compañeros de Dirección Revolución Cubana. A todos los compañeros que han sido enviados por nosotros a ISA. O sea, desde aquí le escribe a ellos. Pero esa carta nunca se entregó. No se nunca, entregó. Nunca Esta es la Camaño carta que comparte. aparece una copia cuando el 12 de enero de 1972 la policía, dirigido por Neinibar Seijas, irrumpe ya donde ellos están escondidos en las cuevas y esto, la casa y en las cuevas, encuentran esta carta, una copia de esta carta, que entonces la policía la hace pública. Yo lo recuerdo, la publicó, que nos dolió mucho, por cierto. José, pero que gracias sí, a que la policía la publicó, Gracias. Porque si no, 40 y tantos años después, nosotros no sabríamos nada. ¿Qué pasó? Quizás eso nada más quedaría en José, en mí, en algunos sobrevivientes, que sí sabíamos los aspectos que se trataron en ese documento, pero que no teníamos ninguna copia de él para poder demostrar eso después, gracias a que la policía lo publicó. Sí, señor. Y lo que ese documento desató en Cuba, pues José te lo puede explicar. O sea, ustedes están por el 14 de junio allá en Cuba. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que ustedes se convierten de 14 de junio, palmeros, en comando de la resistencia. ¿Cómo es ese cambio? Mira cuál es el caso. Nosotros, el 14 de junio, como Sagrada bien explicó, quiso aprovechar el ambiente caldeado de la efervescencia de masa que se había creado después de la Guerra de Abril, con la instalación del gobierno contrainsurgente de Balaguer y la subsiguiente violaciones de los derechos humanos, asesinatos de combatientes, negación de los derechos sindicales a los trabajadores, represión en las escuelas, muchos elementos que eran propios de una crisis posguerra. Sí, claro. Y la instalación de un gobierno llamado a poner el orden en un ambiente social desordenado. Sí, claro. Y el 14 de junio entendió que ese ambiente de represión y de contrainsurgencia creaba condiciones para la continuidad de la Guerra de Abril. Pero ya no en el contexto que se había dado bajo la jefatura de Camaño, sino bajo un contexto guerrillero, con aquella noción maoísta de la guerra revolucionaria del campo a la ciudad. Que ahí se van tantos muchachos. Entonces, el 14 de junio, en preparación de ese escenario de guerra, manda sus mejores cuadros al campo. Éramos una sociedad agraria, no éramos una sociedad urbana como hoy. Claro. Teníamos un 67% de campesinos y apenas un 33% urbano. Sí, señor. Y en ese marco, la concesión de la guerra del campo a la ciudad era el concepto de una guerra de masa. De una verdadera guerra de masa. Y entonces, un grupo de cuadros se van a distintos puntos estratégicos del territorio nacional, 7 puntos estratégicos que 14 de junio entendió que podían armarse guerrillas. Sí. Entonces, en ese intento, muere Orlando Mazara en San José de Ocoa. Un niño. Muere Luis Parry y Reyes Saldaya, y me acuerdo los esfuerzos de Sagrada y de Carmelita por sacar de la zona a Rafael Chajú, que había quedado aprisionado en una emboscada. Y caen una serie de compañeros que estaban liderando puntos estratégicos. Sí. En el este estaba Mauri, junto conmigo y con otros compañeros. En el este, por casualidad, había el trabajo de base más sólido, porque había un compañero que se había ido muchos años antes a hacer su trabajo de base y tenía muchos campesinos organizados. Y ese núcleo no fue descubierto, pero el 14 de junio entendió que no podíamos desarrollar la guerra en esas condiciones. El costo martirológico de eso, ya con Orlando Mazara, con Luis Parry, con Charles Hooper, seguido con el otro allí, había un ambiente luctuoso que no permitía al 14 de junio desarrollar ese proyecto. Entonces se entendió que parte de esa baja que habíamos tenido obedecía a falta de entrenamiento, a falta de recursos, a falta de cosas.
y que por tanto debían enviarse al exterior 2 grupos de compañeros a entrenarse, para que entonces hacer la guerrilla ya con compañeros entrenados en la técnica de guerra y guerrilla de los cubanos, de los chinos, de los coreanos, de todo el mundo. Y se envía un grupo a China bajo la dirección de Homero Hernández y otro grupo a Cuba bajo la dirección de Amaury Germán. Y el grupo de Cuba éramos 13. Habían 6 compañeros que habían sido llevados directamente del campo a Cuba ese entrenamiento, y habíamos el resto, éramos gente más o menos urbano, ya con categoría de cuadros internos y ese tipo de cosas. Nos entrenamos por el tiempo a que fuimos, que fueron 13 meses, bajo la orientación del 14 de junio, en el famoso campamento aquel de los Palmeros, donde nosotros nos entrenamos con un grupo estudiantil chileno. Habían unos cuantos, porque habían otros también. Sí, junto Oye, con, eso es interesante. con chilenos y haitianos, habían grupos haitianos también entrenando. Y nos entrenamos en ese ambiente todos juntos. Sí, era así. Sí, entonces, cuando llegó el momento en que ya se acabó el entrenamiento, que debíamos venir a Santo Domingo, allá para desarrollar lo aprendido, se presenta la situación planteada por Amaury de que 8 de esos 13 no podíamos venir al país. Y empezamos a estudiar entonces la revolución de Regis Debray, nos puso a estudiar todo esto, y estudiamos todo ese manuscrito. Que también Regis Debray se había entrenado con un grupo que había ido antes. Exacto. Regis Debray, el francés. Y entonces nosotros empezamos... Creo que estaba ahí un dominicano. Hoy es un traidor. Ay, cállate. Sí, y en ese ambiente, se nos retiene en Cuba. Sí. Amaury y Vigilio, que eran los que eran cómplices de lo que se estaba fraguando con Camaño. Sí. Nosotros, el resto, los otros... Ustedes estaban ahí, sí. Estábamos esperando la salida. En eso llega Roberto Duvergé como enviado del comité político para traernos hacia el país. Le decimos que ya como se estaba fraguando esto, Amaury coordina con él que se traiga a los 6 compañeros que habíamos descartado, que los trajera adelante y que nosotros íbamos a ir de 2 en 2, porque éramos gente con demasiado compromiso y que no podíamos irnos de golpe así. Bueno, el caso es que despedimos a Roberto Duvergé en la casa, que salíamos para Santo Domingo, pero mentira, era para el campamento donde nos esperaba Camaño. Camaño, Francis. Entonces, prácticamente burlamos en ese sentido la dirección del 14 de junio y nos quedamos con Camaño en Cuba. Entonces, pasamos de ser catorcista a comando de la resistencia. Ustedes dejaron de recibir órdenes entonces de la dirección del 14 de junio para comenzar a recibir órdenes de Francis ya como su comandante. Porque todo el que quería desarrollar el proceso revolucionario en el país, de Francis los cubanos, veía a Camaño en un referente de dirección máxima. Y todos los grupos perseguían esa relación con Camaño. Y nosotros de buena primera nos cayó en la mano allá en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que le plantea a Francis? Que se conformen los comandos. Se conforman en el 67, es eso. Lo que planteamos con Francis es lo siguiente. Los comandos de la resistencia. Nos reunimos en la Navidad de 1967. Sí. Me acuerdo que fue una cena de esa opípara y muy emotiva, pero sí donde discutimos los aspectos estratégicos ya de la unión que empezaba a formarse. Entonces establecimos Camaño, jefe máximo, no había duda. Y que nosotros íbamos a ser parte de un comité central ejecutivo de la guerra. Pero que ese comité ejecutivo de la guerra trabajaría en 2 vertientes. La primera vertiente era organizar una columna guerrillera que pudiera venir al país, desatar la guerra revolucionaria. Y segundo, crear un frente político, contactar a todos los sectores políticos de aquí, que incluíamos Juan Bosch, Peña Gómez, PRD, PCD, Social Cristiano. Todo el mundo. Entonces nosotros... Perdona que te interrumpa. Eso que tú estás planteando tiene que ver también con lo que ya Francis había discutido aparentemente en Benidorm con Bosch y con Peña Gómez. Exacto, porque en la primera fase... Está todo el mundo en eso, el PCD está en eso, los muchachos del PCD, yo digo los muchachos, José Narciso, Asdrúbal, están también en eso, mi marido actual, Capul, dice Capul que estando él, que va para Cuba, porque Capul es parte de la Operación Estrella, que era la del PCD,
para entrenarse. O sea que, pero ya había ese gran acuerdo con Bosch, ¿verdad? Sí. Con Peña también. Sí, con Peña Peña también, también. Bosch Sí. y Peña. Bosch y de Peña. hacer que después Bosch se sale. Sí, pero... ¿Verdad? Es así, Sí. Sagrada. Bosch después se sale y dice no. Pero lo que pasa es que había gente que tenía la concesión del frente político, Sí. pero no tenía la concesión de que el frente político era para pasar de inmediato a apoyar un esfuerzo de guerra. Porque entonces el esfuerzo de guerra ignoraba Sí. la posibilidad de una irrupción política Sí, mira abierta. una cosa, José, entonces, ¿qué tiempo se quedan ustedes? Ya pasan los 3 meses, ¿qué tiempo tú te quedas, Mauri, y ese grupo de ustedes Bueno, allá en Cuba? Camaño dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una distribución estratégica del grupo. Amaury, Virgilio y Billo, Billo Gómez Soldí, vienen hacia el país. Ya Billo estaba en tránsito, porque Billo se había ido a Europa a esperar a Homero Hernández para ver si la gente de China pues se ponían los planes de nosotros. Entonces, Amaury y Virgilio vendrían al país y crearían las condiciones para recepcionar a los que nos quedábamos. Sí. Y también ir reclutando más personas para irla enviando al entrenamiento. Exacto. Porque la columna guerrillera que empezábamos a crear podría tener entre 200 y 250 hombres. Imagínate que Francis viene con 8. Sí. Sagrada, José, entonces nos vamos, porque esto da para más de un programa. Sí, Yo creo naturalmente. que vamos a hacer un conversatorio sobre eso después, Sí. fuera de este programa, para que sea más fluido y puedan dar más detalles. Sagrada, todo esto se enmarca, dice José, eso es interesante. Había chilenos, haitianos, dominicanos, Venezolanos. nicaragüenses, venezolanos, se mezclaba toda América Latina en esa onda de exportar la revolución armada. De Ya- crear 2, 3, muchos Vietnam. el Che Guevara. El Che ¿verdad? Guevara. El Ahí, Che- exacto. la tesis de Che. Hay que crear 2 o 3, muchos Vietnam. Porque, o sea, es sacarle presión a la revolución cubana. Absolutamente. O sea, tenía no únicamente eso, pero yo sé. para la Revolución Cubana también tener una especie de escudo de defensa. Sí. Había que de dispersar en términos militares a todo intento, que fueron muchos por Sí. parte del imperialismo norteamericano Sí. contra Cuba. Cómo eso se diseminaba, cómo creando focos guerrilleros en América Latina. Entonces es una política dirigida cuando ustedes pierden contacto, cuando ya se constituyen en comando de la resistencia, ya ustedes no vuelven a estar bajo la jefatura del 14 de junio, ¿verdad, José? No. No. Sagrada, tú que eres también aquí en el centro, ya ustedes obedecen, que es lo que plantea a Mauri, por eso le escribe a Román, a Francis. Ese cambio que Amaury no entiende. Amaury aquí dice, no me contesta, Román. Enviamos gente, no nos contestaron. Le dijimos que había que hacer tal cosa, no nos contestaron. Una cosa hasta que a mí me dolió mucho al PSD. Sí. Le mandamos a decir con el PSD y deben haberle como que el PSD Saboteado. ha saboteado la comunicación, que no era cierto, No fue cierto. porque el mismo PSD tenía problemas allá, que se salió también del grupo después que había mandado muchos a entrenarse allá a Cuba. Entonces, ¿tú crees que ahí es que hay un cambio después de la muerte del Che, como tú estabas diciendo, de esos golpes que recibe, esa exportación de la revolución? Ellos reflexionan, cambia, y ahí es que tú dices, por eso es que tú dices, Francis llegó no en el mejor momento, porque se daba ese cambio de los cubanos, de no seguir con los focos guerrilleros, porque ya habían fracasado, y eso le trae esa desconexión a Francis con Amaury. Mira, Francis llega un 1 de noviembre de 1968, 20 días después de la muerte del Che. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso conmovió, consternó. Ay, sí. No a los cubanos, no a los revolucionarios latinoamericanos, eso conmovió al mundo. La figura del Che todavía tiene una vigencia. Yo me acuerdo hasta donde yo estaba. Sí, yo también. Cuando me enteré. Yo lloré cuando murió el Che, era una Dimos figura. grito como- Sí. Entonces, pero antes de eso, ya como decía yo anteriormente, habían ocurrido
bastantes golpes. Y cuando me Sí. refiero a golpes, en términos de fracasos desde el punto de vista militar, porque la concepción foquista que guiaba realmente el pensamiento y la acción de todos esos grupos latinoamericanos era una concepción foquista que no contemplaba realmente ese contacto con las masas, Sí, como hombre. dijo José Villa, Sí. que sí, Que cada sociedad tenía su particularidad. seguro, seguro. Y en realidad, si uno ve lo que pasó en Bolivia con el Así, Che, así es. también, independientemente, nadie puede quitarle la estatura del Che Guevara. Pero también tú vas con tu grupo de cubanos o de algunos latinoamericanos y tú impones una situación en Bolivia sin el concurso de los bolivianos. Sí, ¿Tú entiendes? sí. Entonces, yo creo que en América Latina ocurrieron fracasos similares a los ¿Tú nuestros. crees pero eso estaba bajo la dirección de los cubanos? Absolutamente. Entonces, los cubanos le daban esa impronta. Ustedes van a hacer esto. ¿Tú entiendes lo que yo te quiero decir? Sin analizar mucho el contexto en que iba a salir los venezolanos, los dominicanos, los chinos. Este es el muñeco, como diría un amigo. Este es lo que hay que hacer. Vayan y háganlo. Pero el pueblo no se vinculaba con aquello. O sea, eran focos guerrilleros. Sí, aislados. Que si en Cuba había dado resultados, pero no por eso, sino en Exactamente. Cuba había dado resultados, el foco guerrillero dio resultados, pero ahí hay una serie de condicionantes históricas Exactamente. para que ese foco se hubiese mantenido ahí, como Fidel, el grupo de Fidel. Entonces, ellos creían el libro de Regis Debray, Revolución, la revolución, el foco guerrillero se instala, subsiste y va creando foco era las el condiciones. catalizador de todo. De todo. A través del foco se incorporaba, esa era la visión de lo que se El llama foquismo. o sea, el foco era el catalizador de todo, De todo, y de todo el la mundo se va incorporación de los incorporando. campesinos, de las articulaciones con ese frente político que hablaba Sagrada, José, de a un todo. nivel, y José, que el que no estuviera en esa época de nosotros con la lucha armada era un revisionista, Absolutamente. era un traidor. Usted tenía que estar con esa tesis, si no, tú eres un revisionista, un traidor, un qué sé yo, un cobarde. Lo que tú te lamentas, no, lo que tú criticas es que los cubanos no fueron claros en decirle a gente que estaba dispuesta a morirse hasta por la revolución, no dominicana, cubana. Señores, nosotros cambiamos. No podemos seguir apoyando los focos guerrilleros, no dan resultados. ¿Tú crees? Ahí es donde tú crees, tú tienes tu queja. No, ese es el centro de mi crítica, De tu crítica. Sí. con respecto a esa experiencia, porque si los revolucionarios latinoamericanos, como yo dije ahorita, éramos capaces de dar la vida por esa revolución, Sí. ¿qué podíamos esperar de la revolución cubana? Una reciprocidad en el respeto, En la honestidad. en la honestidad, en la honradez, en la franqueza, en la transparencia, como se habla ahora. Pero no ocurrió. Yo creo que ahí jugó un rol muy importante la Dirección General de Inteligencia, que manejó las cosas como se manejan todos los aparatos de inteligencia en el mundo. Sí. El cubano no era una excepción diferente al de la CIA o la KGB. Vamos a sabotear este proyecto porque esto no va. Ya a la revolución no le conviene eso. Eso es ¿Y lo- qué eso es importa esto. que se muera? No es que nos mandaron a matar, No, pero las consecuencias pero de fueron eso. esas. Pero fueron esas. Pero además, en el caso nuestro, aquí de Santo Domingo, que nosotros dos estuvimos aquí, Sí. lo que nosotros vivimos en Santo Domingo, podemos decir que por gracias a no sé a qué, nosotros estamos aquí sentados Así hoy. mismo es. Pero las consecuencias de esa actuación, de esa revolución en las figuras de la Dirección de Inteligencia cubana, provocaron al final la muerte de todos y la muerte de Camaño también, Ay, sí. de alguna manera. Porque está vinculada la muerte de Camaño Absolutamente, y el porque era venir parte de un Camaño mismo con todo proyecto. esto, por supuesto. Fue un manejo muy desleal, manipulado, autoritario. En relación a lo del Che, yo Sí, creo... espérate, José, porque tenemos que subir, Sí. ¿verdad? Tú me estás haciendo señas. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa, No hay problema. para Sí. seguir hablando sobre esto. Porque ahora, Sagrada, y viendo todo esto, la génesis de los palmeros, todo esto es muy complicado porque son vidas humanas. Decíamos, no solamente eso pasó aquí, eso pasó
en Venezuela, en Chile, en Bolivia, ¿verdad? Muchas vidas humanas se fueron ahí. Bueno, vamos a subir y volvemos, porque la verdad es que uno que vivió todo esto se conmueve mucho. Subimos. Bueno, señores, nosotros vamos a tener que hacer otro programa para poder terminar de conversar esto, Sagrada y José, porque nos falta tiempo. Vamos a ver si... ¿Ustedes creen que mañana podemos terminar un poco mal? No puedes. Yo no puedo mañana. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos terminar. Lo que quiero Puede ser decirte quizá para la semana que viene. La semana que viene. Sí. Pero para dejar concluir un poco esto, porque José tiene todavía una cantidad de experiencia. Sencillamente, dice César Pérez, que hace una reflexión aquí en el libro, que el propio Francis no se dio cuenta de que los cubanos también habían cambiado. O sea, lo bloqueaban a él también. Francis bloqueaba, de acuerdo a esto, la comunicación con Amaury, con el grupo de los comandos, pero ya Francis estaba siendo bloqueado allá también. Y que es cuando tú entiendes, Sagrada, que cuando Francis recibe esta carta, que él decide venir, aunque sea con los 8. Nada más no quedó un segundo. Sí, bueno, yo creo que el contenido de la carta fue tan terrible, desolador, Sí. frustrante, acusador, llama a la conciencia de ellos, que Francis Camaño, él vendría como quiera, Sí. pero después de esa carta de Amaury, y además la carta de Amaury detona que ya la última gran salida de la mayoría de los que componían el campamento de los palmeros y de los comandos Sí. de la resistencia se van, eso ya podríamos hablar. Pero Francis iba a venir porque él no podía aceptar. Cuando los muchachos mueren, tengo testimonios de que Francis se volvió loco, Ay, porque Amaury le demostró quiénes ay, éramos. ay, sí. Y entonces él viene, yo creo que fue un acto de inmolación, lo de febrero del 73. Que la guerrilla de Caracoles para mí fue un acto de inmolación de Camaño. Un hombre que quería cumplir con su palabra y que no podía permitir que su nombre quedara de esa manera. Y que dudó tanto de Exacto. este grupo, porque aquí esto no tenemos más tiempo, pero esto es desgarrador. Este documento es desgarrador. Y es una época, no es solamente un problema, es una época vivida. Es una época, toda una época vivida por muchos de nosotros y en muchos otros países. Pero la muerte de estos compañeros desata allá la disolución del grupo que se estaba estrenando. Porque entonces los compañeros de la base que estaban estrenándose con Camaño le empezaron a exigir que porque mantenía en secreto todos esos problemas. ¿Por qué no se lo comunicaba? ¿Por qué habían aislado a Amaury de esa manera? Ay, Dios mío. Y empezaron a exigir. Y Camaño, autoritario, empezó a tomar medidas de separación de gente del grupo. Otros se fueron voluntarios y se crearon como 4 grupos de gente. O sea, toda esta parte nos vamos a quedar cómo incide este documento de Amaury, esa carta de Amaury tan terrible y la muerte de ellos en todo lo que viene después. Gracias a Sagrada, gracias a José Villa, Sagrada Bujosa, a la Fundación. ¿Esto se puede conseguir dónde, Sagrada? Está en el Museo de la Resistencia, solamente a 300 pesos, una colaboración para las actividades mismas de la Fundación. De la Fundación. Sí. Muy bien. Uy. Bien, señores, recuerden que nosotros estamos aquí gracias al Grupo Rica. Colecciona Orgullo de mi Tierra con Rica. Al comprar 4 litros de la línea Salud Rica de tu preferencia, puedes obtener el set de platos de la colección Orgullo de mi Tierra. Descubre Puerto Plata. Esto es con el Grupo Rica. Decirte también que Plaza Lama tiene todo lo que tú quieras. Óptico Oviedo, mañana es jueves. Ayer era martes ayer era martes gratis. Y mañana es jueves VIP. Mañana, cambien lo que es mañana, jueves VIP. ¿Quién es que está ahí que no sabe leer? Jueves VIP. Ay, Dios mío.
Lo está buscando. Bueno, el jueves VIP de Ahora se Óptico fue Oviedo se le fundieron los fusibles. El jueves VIP de Óptico Oviedo, tú sabes que la oferta, nosotros te tenemos el ahorro. ¿Por qué? Porque compras los cristales, ¡ay, apareció tú! Y la montura es gratis, ¿ok? Y también los kipes de Abadía, las clases de matemática que Capula está dando, que Capula da clases de matemática, el café literario de Víctor Jara, para que usted vaya los martes de poesía, y decirle que el bizcochito esponjoso usted se lo puede comer bebiéndose una taza de café, porque ya mezclé todos los anuncios, y entonces el bizcochito es esponjoso. Bye bye.